Hola, qué gusto que estés nuevamente acá en busca de más aprendizaje. Espero no decepcionarte. El tema del día de hoy, método del trabajo virtual para marcos. Fíjate, tenemos un marco que consta de dos partes. Sobre la parte vertical, fíjate que hay una carga uniformemente distribuida de 4 kilolibras por pie. En la parte horizontal, simplemente él está apoyado aquí sobre un rodillo en el extremo. Y aquí el otro apoyo es un pasador. Recuerda que los pasadores tienen dos reacciones, una horizontal y una vertical. Esas son reacciones en apoyos. Bueno, ¿qué nos pide el problema? Nos dice, determine el desplazamiento horizontal del punto C. Claro, cuando yo aplique estas cargas, muy seguramente este punto C se va a desplazar horizontalmente debido a esta carga. Hay que determinar cuánto es su desplazamiento. Dice que E, el módulo de elasticidad del que está hecho este marco, del material que está hecho este marco, es de 29 por 10 a la 3 KSI. Recuerda que KSI es kilo PSI. Y el momento de inercia de la sección transversal, mira la sección transversal, tiene un momento de inercia de 600 pulgadas a la 4. Para ambos elementos me dicen. Y como siempre, el primer paso en este tipo de ejercicios o en cualquier ejercicio es solucionar la parte estática. Entonces miremos esa parte estática, miremos las fuerzas aquí en los apoyos, en A y en C, que es donde está apoyado el marco. Y ahí están las reacciones en los apoyos. 3 reacciones, ¿no? El sistema es estáticamente determinado. O sea, se pueden calcular estas 3 reacciones. Fíjate, solo tengo esta carga que es horizontal y que va a la derecha. Luego debe haber una carga que vaya para la izquierda. Se trata de AX, que contrarreste esta para que me dé el equilibrio. Ahora, en C hay un pasador, un rodillo. Sobre este rodillo se hará fuerza hacia abajo. El rodillo reacciona haciendo fuerza hacia arriba, que es la fuerza C. Como no hay carga horizontal, entonces esta no hay necesidad de nombrarla CY, simplemente la única carga que hay en C. Y si esta va subiendo, pues alguien debe ir bajando. Se trata de la reacción AY, para que míralas, cuando las sumes den 0. Bueno, y esas son las reacciones. Ahora las vamos a calcular, pero ojo, recuerda que vamos a utilizar el método del trabajo virtual. Entonces, primero las voy a calcular colocando una carga virtual sobre el marco y quitando las cargas externas. O sea, voy a quitar esta carga, que es la única carga externa, y voy a colocar una carga virtual en el punto donde quiero calcular el desplazamiento. Ese punto es C. Entonces, como quiero calcular desplazamiento horizontal en C, colocaré una carga unitaria virtual en C. Recuerda que esa es la técnica de este método. Y esto es exactamente lo que estamos diciendo. Fíjense, estas son las reacciones en apoyos. Las 3 reacciones que hemos considerado aquí atrás. Fíjense. Ojo con una cosa. Mire que AX aquí la dibujo llegando al pasador. Aquí la dibujo saliendo del pasador. Recuerden que una fuerza usted la puede mover a lo largo de la línea de acción. O sea, este dibujo donde AX está llegando al pasador o donde AX está saliendo del pasador es el mismo AX y es válido siempre y cuando lleve la misma dirección y el mismo sentido. Mire. AY la vertical, mire, AY vertical. Bueno, esas son las reacciones, las 3 reacciones, y aquí está la carga virtual. Por eso el método se llama método del trabajo virtual. Virtual es que no es real, ¿no? No la estamos imaginando que actúa una carga de una unidad. Como estoy trabajando, ojo, como esto está en kilolibras, pues la carga que lo coloco acá es de 1 kilolibra y en dirección del desplazamiento que quiero calcular y en el punto donde lo quiero calcular. Entonces quiero calcular desplazamiento horizontal en el punto C, luego en C coloco una carga horizontal, listo para calcular ese desplazamiento. Y ahora calculemos las reacciones AX, AY y C debidas a esta carga virtual. Y como siempre empecemos haciendo sumatoria de momentos en el punto donde más hay incógnitas. Bueno, fíjate que en C solo hay una incógnita, ¿no? Que es C. En cambio acá en A hay 2 incógnitas, AX, AY. Entonces voy a hacer sumatoria de momentos respecto a A y vamos a igualar eso a 0 porque estamos en equilibrio. Momentos respecto a A. Estas dos fuerzas AX, AY están sobre el punto de la rotación que es A, luego no generan rotación. ¿Quién sí genera rotación? Esta carga de 1. Recuerda, debe ser el valor de la fuerza por la distancia perpendicular
que va desde la línea de acción de la fuerza. Entonces yo trazo la línea de acción de la fuerza. Uno lo hace mentalmente, ¿no? Esa es la línea de acción de la fuerza. Mire esa línea amarilla. Una línea por encima de la fuerza. Y una línea que forme 90 grados con esa línea y que vaya al punto de rotación. Mentalmente, ¿cuál sería? Claro, en efecto, es esta línea. ¿Cuánto es esta distancia? Pues son estos 10 pies. O sea que el primer momento, lo vamos a colocar acá, 1 kilolibra por 10 pies. El sentido de la rotación. Entonces fíjense, si yo me traigo a la carga de 1 kilolibra, acá miren, y hago una rotación alrededor de A, ojo, alrededor de A, y pasando sobre esa carga de 1 kilolibra en la misma dirección que da la flecha de 1 kilolibra, mire. Roto así, pues esa rotación es horaria y ya sabemos que las rotaciones horarias son negativas. La rotación es el producto de las dos cosas. Primera rotación. Segunda rotación, la produce la carga C. Y nuevamente, línea de acción de la carga C, o sea, una línea que vaya sobre C. Será esta línea, ¿cierto? Esta línea va sobre C. La perpendicular que va de esa línea al punto de rotación, recuerden que el punto de rotación es A, entonces la perpendicular es esta línea, mire. Ahí está. La perpendicular que va de la línea de acción que pasa sobre C hasta el punto de rotación que es A, es esta línea de acá a acá, que vale 8 pies. Bueno, y entonces acá vamos a colocar 8 pies por el valor de la fuerza, C, ¿cierto? C. Entonces C por 8 pies me da la rotación. ¿Cómo será esa rotación? Entonces si yo bajo a C acá, que se intersecte con la línea, acá mire, y hago una rotación pasando por encima de C, como muestra la flecha, y rotando alrededor de A, esa sería la rotación. Esa flecha curva me marca el sentido antihorario, o sea que este valor de rotación es positivo. Y como no hay más fuerzas, fíjense, ya, las dos, no hay momentos por aquí por ninguna parte. Bueno, estas son líneas de construcción auxiliares. ¿Listo? Solo esas dos fuerzas, entonces ya puedo cerrar mi ecuación igualando a 0. Y fíjense, de ahí ya despejo C. Entonces C será igual. Menos 1 por 10, pues me va a dar menos 10. Pero pasa al otro lado como 10, ¿no? Entonces pasa al otro lado como 10 kilolibras por pie. Y el 8, cuando yo pase esto al otro lado, ¿cierto? Todo esto que está negativo lo pase al otro lado positivo, ¿cierto? Pasa a sumarse con 0, ¿cierto? Entonces me queda el 8 multiplicando a la C. Si lo paso al otro lado, pasa a dividir a este resultado, ¿no? Entonces, pues de una vez acá decimos que C es igual a 10 kilolibras sobre 8 pies. Y fíjese, pies y pies se cancelan y ya me da el valor de C. Y me da en kilolibras. Entonces C tiene un valor de 1.25 kilolibras. Ahí está determinada la reacción virtual, porque esta sería una reacción virtual C debida a la carga virtual de 1 kilolibra. Calcular las otras dos reacciones pues es sencillo, ¿no? Ya hicimos sumatoria de momentos, ahora hacemos sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Fuerzas en X, mire, fuerzas horizontales, usted encuentra dos, AX que va para la izquierda y la de 1 kilolibra que va para la derecha. Si yo considero hacia la derecha positivo, entonces tendría 1 kilolibra menos AX y no habrían más cargas horizontales, cierro igual a 0. De acá simplemente ya despejamos a X, pasando el AX obviamente al otro lado, si está negativa pasa a positiva, y entonces me queda que AX es 1 kilolibra. Claro, si es que solamente hay dos cargas horizontales, pues deben ser iguales en magnitud, iguales en dirección, pero de sentidos contrarios. Lo mismo sucede si hago aquí sumatoria de fuerzas en Y, pues ustedes dirán, pues esto es como demasiada explicación, pero recuerden que yo explico para que todos entiendan. Entonces, las fuerzas verticales. Está C que va subiendo y está Y que va bajando. Como nosotros ya conocemos C, que vale 1,25, entonces decimos, recuerde, hacia arriba positivo.
Entonces tenemos 1.25 kilolibras menos AY igual a 0. Obviamente paso este AY al otro lado y ya me queda despejada, ¿cierto? Entonces me queda que AY es igual a 1.25 kilolibras. Y que la dirección que asumí es la dirección correcta, ¿no? Todas me dieron positivas, o sea que las direcciones que asumí en las reacciones son las correctas. Esto es las reacciones para la carga virtual de 1 kilolibra. Este es nuestro segundo paso, ¿no? Nuestro primer paso es mirar la parte estática. Nuestro segundo paso, calcular las reacciones estáticas debido a la carga virtual. Nuestro tercer paso, vamos a nuestro tercer paso. Calcule las reacciones debido a las cargas reales. Acá. A las cargas reales que están acá. O sea, calculemos estas de una vez. Recuerda que lo que se hace acá es, para poder trabajar toda esta carga, que es uniformemente distribuida, se quita y se coloca una carga equivalente. Entonces voy a borrar toda esta y voy a colocar su equivalente. ¿Cómo saco la carga equivalente, la equivalente de todo esto? Recuerden que es el área de la figura de carga. ¿Qué figura es esta carga? Un rectángulo. ¿Cómo sacamos el área del rectángulo? Multiplicando base por altura. ¿Cuánto tiene base este rectángulo? Mira, pues todo este largo, ¿cierto? 10 pies. Entonces el área serán los 10 pies, que es la base, por la altura. ¿Cuánto tiene la altura? Pues es la altura de la carga, mira. 4 kilolibras pie. Entonces aquí multiplicamos por 4 kilolibras por pie. Bueno, uno dice por pie, pero es sobre pie, ¿no? Cancelo pies y pies y fíjate que esa área me da un valor en kilolibras. 10 por 4, 40 kilolibras. Entonces voy a quitar toda esta carga, todas estas flechas y voy a colocar una sola de 40 kilolibras. ¿En dónde? En el centroide de la sección. ¿Cuál es el centroide de un rectángulo? La mitad de él, ¿no? En la mitad de esta altura. Y ahí está, fíjate. Una carga de 40 kilolibras, en cambio de todo esta, puesta en el centroide, en la mitad de esta longitud. O sea, a 5 pies desde arriba o a 5 pies desde abajo. Y ahora hacemos lo mismo. Hacemos sumatoria de momentos respecto al punto A. Entonces acá sumatoria de momentos respecto al punto A igual a 0. ¿Qué tenemos momentos respecto al punto A? Entonces las dos AX a Y no generan momento por estar sobre A. La primera que genera momento es la de 40. Entonces escribimos aquí el valor de la fuerza, 40 kilolibras, por la distancia perpendicular desde el punto A hasta donde está la carga. Eso será esta distancia, los 5 pies, ¿cierto? Entonces aquí por 5 pies. ¿Listo? El sentido de la rotación, si estoy rotando respecto a A, fíjate, paso por encima de la carga, rotando respecto a A, rotando alrededor de A por encima de la carga, será el sentido negativo, sentido horario. Aquí, entonces negativo este momento. El siguiente momento me lo genera acá, la reacción en C, ¿no? Porque la carga virtual ya no va acá. Ya recuerda que estamos en la segunda parte y es trabajar con las cargas reales. Entonces acá irá la carga C por la distancia perpendicular desde la carga C hasta el punto de rotación. Bueno, ya sabemos que pasamos imaginariamente una línea acá, mira, por encima de C, y la distancia será de acá hasta acá, o sea, estos 8 pies. Entonces aquí por 8 pies, y la rotación, si yo roto alrededor de A, pasando por encima de C, mira, será así. Alrededor de A y pasando por encima de C, rotación horaria, antihoraria. Entonces esa rotación es positiva. Como no hay más cargas, fíjate, solo esas dos, no hay momentos, nada. Cierro mi ecuación igualando a 0. De acá despejamos C. Recuerda, 4 por 5, 20, 200 kilolibras pie. Están negativos, pasa al otro lado como 200 kilolibras pie positivas. Y el 8 que está multiplicando baja a dividir, los 8 pies que están multiplicando a la C bajan a dividir, cancelamos las unidades y fíjate, exactamente igual que arriba, ¿cierto? Entonces aquí obtengo que C tiene un valor de 25 kilolibras. Y ahora me falta buscar, ¿cierto? A X y a Y, pero exactamente lo mismo que hicimos acá, ¿no? Se hace el mismo procedimiento. Listo, sumatoria de fuerzas en X igual 0, ya sabemos, hacia la derecha positiva. ¿Listo? Aquí que tenemos menos AX, fíjate acá, menos AX, y tenemos la de 40 más 40, entonces aquí menos AX más 40 kilolibras,
Esto igual 0 porque no hay más cargas horizontales, solo esas dos. De ahí despejamos a X, está negativa, pasa al otro lado positiva y entonces me queda que AX son 40 kilolibras. Listo, está determinada AX. De la misma manera determinamos a Y haciendo sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Fuerzas verticales, entonces yo tengo a Y que va bajando. Recuerda, las que van para arriba son positivas. Entonces tenemos menos a Y. ¿Qué más tengo vertical? Más C que va subiendo, pero ya C la encontramos, vale 25 kilolibras. Entonces sería menos a Y más C, pero C es 25 kilolibras. Y como no hay más verticales, cierro igualando a 0. Y de acá ya despejo, paso el AY que está negativo al otro lado positivo y me queda que AY es igual a 25 kilolibras. Y ahí están determinadas las reacciones en apoyos debido a las cargas externas reales, mira. Entonces hice lo mismo. Reacciones debido a la carga virtual unitaria en el punto de desplazamiento y reacciones debido a las cargas reales, que es esta única carga acá. Y ahora los siguientes pasos será calcular el momento virtual M. Recuerde que este momento virtual es el momento producido por la carga de una unidad, en este caso de una kilolibra en C. El momento que genera esta carga. Y el momento interno M, que es el momento causado por las cargas externas. Entonces empecemos con el cálculo del momento virtual. Entonces vamos acá, a esta figura. Y fíjese que tiene dos secciones, ¿no? Una, el tramo horizontal y otra, el tramo vertical. Vamos a hacer un corte en cada sección. Y voy a colocar mi referencia, mis dos referencias. X2, la distancia desde C hasta el corte. X1, la distancia de A hasta el corte. Y voy a sacar los cortes, estos dos cortes los voy a sacar aquí a un lado para generar las ecuaciones del momento virtual. Y aquí tenemos nuestro primer corte, fíjense. Cortamos la barra vertical, aquí donde dijimos, a una distancia X1. Y fíjese que tomé la parte de abajo. Hubiera podido tomar la parte de arriba, cualquiera de las dos es válida. Pero como definí desde A la referencia X1, entonces por eso tomé esta parte de abajo. Y mire lo que dibujo. El cortante hacia la derecha, el momento virtual M1, fíjese, en sentido antihorario. Y nos generamos una carga normal que contrarresta esta carga de 1,25. Y es la carga normal N1. Pero de esta parte interna, que la debo calcular, solo me interesa el momento virtual M1. Para el corte horizontal, aquí, el corte horizontal que yo hice, mírenlo, aquí está el diagrama del corte horizontal. Entonces yo tenía también la opción, o trabajaba la parte izquierda o trabajaba la parte derecha. Recuerde que cuando usted trabaja la parte derecha dibuja el cortante subiendo y el momento flector lo dibuja sentido horario, o sea negativo. Y como hay una carga axial, fíjese la de una kilolibra corre a lo largo, pues debe haber una reacción normal a esa carga, N2. De acá solo me interesa calcular M2, el momento virtual M2. Entonces calculemos los momentos virtuales. Como solo me interesa calcular M1, hago sumatoria de momentos respecto aquí al corte, miren. Y respecto al corte, B1 no genera momento por estar sobre el corte. N1 pasa por el centroide, tampoco genera momento. La de 1,25 está alineada con el N1, o sea que también pasa por el centroide, no genera momento. Entonces está el momento M1, que fíjese es un momento antihorario positivo, y estaría el momento generado por la carga de una kilolibra, que es la fuerza que es una kilolibra por la distancia X1. Son los dos momentos. Aquí lo tenemos, mire. M1 positivo menos una kilolibra por X1. ¿Por qué menos? Si rotamos por encima de la carga de una kilolibra alrededor del corte, mire, alrededor del corte por encima de una kilolibra, estaría rotando en sentido horario, ese momento es negativo y ahí está justo, momento negativo. Y de acá despejo el momento virtual M1, paso esto al otro lado y entonces me queda que M1 es una kilolibra por X1. Exactamente igual acá para hallar el momento virtual M2. Aquí está la carga de 1,25 kilolibras, está la carga de prueba de 1 kilolibra, la carga virtual, está el momento M2, fíjate, sentido horario, está
la fuerza normal N2 y está el cortante B2. Ahora, como solo me interesa M2, hago sumatoria de momentos respecto al corte igual a 0. ¿Qué tenemos? Momentos. Este momento M2, que es sentido horario, o sea, negativo. N2 y la de 1 kilolibra, fíjate que están alineadas y pasa por el punto de rotación, que es el corte. No generan momento. B2, perdón, acá tampoco genera momento porque está sobre el corte. ¿Quién genera momento? La carga de 1,25 que está a una distancia x2 del punto de rotación. Y ese momento, fíjate, como la carga va subiendo, yo voy subiendo y rotando alrededor del corte, mira, esa rotación sería antihoraria, o sea que ese momento es positivo. Y ahí está, 1,25, no escribí el 25, ahí está, 1,25 kilolibras por x2. Bueno, como estoy trabajando todo en kilolibras, puedo dejar solamente 1,25x2, ¿cierto? Que está positivo. Entonces me llevo el momento 2, que está negativo, para el otro lado, que quede positivo, y entonces el momento 2 igual a 1,25x2. Y antes de continuar, ¿ya te suscribiste? ¿Qué esperas? Suscríbete al canal, activa la campanita para que cada que suba un ejercicio de estos o de otros temas te beneficies, seas el primero en ver el material. Y recuerda, somos una comunidad. Si te gusta mi trabajo, apóyame. Ve al botón unirse, vuélvete miembro de esta comunidad desde $2.5. Muy económico para ti y apoyas mi trabajo, me beneficias a mí y te beneficias tú. Bueno, continuemos con el video. Ahora, paso 4. Calculamos los momentos virtuales debidos a esta carga, a la carga real. Y el momento que calculamos acá, recuerde que es M mayúscula. Ya calculamos M minúscula, ahora calculamos M mayúscula. Entonces, ahí están las dos secciones, ¿no? Recuerden que hicimos el corte acá, a una distancia de x1 de A. Mírenlo, acá está. Este es el punto A una distancia x1. Aquí, a una distancia x1, ahí está el corte. Aquí fue donde cortamos, miren. Ahí está el corte. Y exhibimos las cargas internas, que son la carga cortante V, ¿cierto? Fíjese, hacia la derecha, el momento en sentido antihorario y una fuerza normal N1 debido a esta carga de 25 kN, que es una carga axial. Listo, pero de esto solo nos interesa el momento M1. Este momento es el que nos interesa, momento interno M1. Y entonces para eso hacemos sumatoria de momentos, pero recuerde, como estoy trabajando esta carga uniformemente distribuida, la porción de carga que quedó, ¿no? Que un pedazo de carga, mire, que una porción de carga. ¿Cuánta carga quedó? Recuerde que se halla el área de esta figura, ¿no? El área de este rectangulito. Este rectangulito tiene de base x1 y de altura, la altura de la carga, mire, 4 kilolibras por pie. O sea que el área será 4 kilolibras pie por x1, 4x1, ahí está. Esta es la carga que equivale a toda esta distribuida. Quiere decir que yo puedo perfectamente borrar esa carga distribuida y ahí trabajo con la carga 4x1. ¿Dónde está puesta? En la mitad de esta altura, porque recuerde que el centroide de este rectángulo de carga que estaba acá, que borramos, está en la mitad de su distancia, entre la mitad de su altura, a x1 medios, ¿no? Si todo es x1, esto es x1 medios. Listo, y ahora sí podemos hacer momentos, sumatoria de momentos respecto al corte, como siempre, igual a 0. Entonces acá, aquí en el corte, miren, en el corte, momentos. La carga B1, pues está puesta arribita, pero realmente B1 es esta, ¿no? Esa B1 pasa por el punto de corte, luego no genera momento. Igual N1 está ahí en el punto de corte, no genera momento. La de 25 está alineada con N1, mire, tampoco genera momento porque su línea de acción pasa por el punto de rotación, que es el punto de corte. ¿Quiénes generan momento? Bueno, está este momento M1, que como es antihorario, entonces positivo, de una vez M1 mayúscula. El siguiente momento me lo genera esta carga, 4x1. Si roto por encima de la carga y alrededor del corte, mire, la rotación sería antihorario, o sea, este es un momento positivo y B de valor. La magnitud de la carga, que es 4x1, por la distancia desde la carga 4x1 hasta el punto de corte.
x1 sobre 2 o x1 medios. Listo. Ese es el segundo momento. El tercer momento, el que me genera aquí la carga de 40. Entonces roto pasando por encima de la carga de 40, miren, ahí pasando exactamente por encima de la carga de 40, roto alrededor del corte, y esta rotación es en sentido horario negativa. Entonces el siguiente momento negativo, y el valor será 40 kilonewton, perdón, 40 kilolibras por la distancia perpendicular desde la de 40 hasta el punto de rotación, pues será esta línea, ¿cierto? Y esa distancia es x1. Entonces aquí por x1. ¿Listo? Y como no hay más carga ni más momentos, cierro la ecuación igualando a 0. De aquí que nos interesa, m1, ¿cierto? Entonces m1 es igual a ¿qué? Acá 4 dividido en 2, 2. Entonces me quedaría 2x1 cuadrado. Entonces hagamos todo el proceso, 2x1 cuadrado menos 40x1, dejando de lado las unidades, ya sabemos que estamos trabajando en kilolibras pie, igual a 0. Despejo m1 es igual a 40x1, que pasaría positivo, menos 2x1 cuadrado. Y esta es la ecuación para calcular el momento 1 debido a las cargas externas en el tramo entre A y B. Ahora hacemos lo mismo, pero calculamos el momento interno aquí en el tramo BC del marco. Para eso pues tomamos el corte acá, ¿cierto? El momento M2 es el momento interno acá. Entonces hago sumatoria de momentos aquí en el corte. Sumatoria de momentos en el corte igual a 0. Momentos respecto al corte. El primer momento es M2 que está ahí en el corte. Fíjese que es en este sentido horario, o sea negativo, menos M2. Luego la carga N2, fíjese, no genera momento por estar acá sobre el punto. La carga B2 también pasa sobre el punto de la rotación, no está ligeramente corrida, pasa sobre el punto de la rotación. B2 tampoco genera momento, la única que genera momento es esta de 25, y será la fuerza de 25 kilolibras por la distancia perpendicular desde donde está la fuerza hasta el punto de la rotación, que es acá este punto a asumir. Esta distancia pues es x2. ¿Qué signo tiene este giro? Esta rotación, fuerza por distancia, ¿qué signo tiene? Entonces pasamos por encima de la fuerza, rotando alrededor del corte. El giro sería en sentido antihorario, o sea que esto es positivo, y cerramos la ecuación igualando a 0. Y aquí despejo M2, como está negativa, pues la llevo al otro lado, y entonces me quedaría que el momento M2 son 25, bueno, kilolibras pie, ya sabemos que eso es el momento, por x2. Y ahí tengo la ecuación para el momento 2, el momento interno debido a las cargas externas en el tramo horizontal. Y ahí ya tengo los 4 momentos, fíjense, M1, los 2 momentos virtuales de las secciones, los 2 momentos reales debido a las cargas externas. Y ahora simplemente reemplazo acá. Entonces, el producto punto de la fuerza de una kilolibra, ¿no? La fuerza está en kilolibras. Entonces, el producto punto de la fuerza de una kilolibra por el desplazamiento C es igual a la integral entre 0 y m del momento virtual por el momento real sobre E por dx. Y esto es igual a la integral entre 0 y 10. Iniciamos con la vertical, ¿cierto? La vertical tiene 10 metros de largo, entonces la integral entre 0 y 10, entre A y B, de el momento virtual M1, entonces el momento virtual M1 nos dio 1 kilolibra por X1, de una vez 1 kilolibra por X1, porque estoy trabajando todo en kilolibras pie, entonces será X1 por momento M1 producido por las cargas externas, que esta es la ecuación, ¿cierto? Ahí está, y todo esto por dx, y todo esto sobre el módulo de elasticidad por el momento de inercia de la sección transversal. Esto es para la sección entre A y B, más la sección entre B y C. Entonces aquí vamos a sumar más la integral, será entre 0 y 8, ¿cierto? Porque mire, el tramo para x2 se evalúa entre 0, que empieza en C, y 8, que es la longitud de el momento virtual M2, 1.25 por x2, entonces lo que reemplazo acá, 1.25 por x2, y el momento 2, el momento debido a la carga externa,
25x2. Entonces aquí por 25x2, todo por dx y todo sobre el producto E por I. Hacemos las integrales. Pero primero, este producto punto, 1 por delta de C, pues eso me da delta de C, porque ya sabemos que el desplazamiento, este desplazamiento y esta carga, mírenla, van en la misma dirección. Mire, el desplazamiento de C va hacia la derecha, la carga va hacia la derecha, luego este producto punto, pues me da el desplazamiento del punto C, luego el desplazamiento del punto C es, saco las constantes aquí de la integral, E por I, entonces 1 sobre EI, que es las constantes, y me quedaría la integral de 40x1 por x1, mire, porque aquí tendré que hacer la distributiva, ¿no? Y aquí la otra distributiva. Entonces 40x1 por x1 será 40x1 cuadrado, y la integral de 40x1 cuadrado será 40x1 a la 3 sobre 3, menos el producto x1 por menos 2x1 cuadrado, entonces me dará menos 2x1 cubo. La integral de menos 2x1 cubo será menos 2x1 a la 4 sobre 4, con fronteras evaluadas entre 0 y 10, por este lado, más, acá, 1 sobre EI es constante, sale de la integral, y la integral de acá, 1,25 por 25, esto nos da 31,25, que es la constante, 31,25. Y sale de la integral. Y me queda x2, esto está a la 1, x2, también está a la 1, x2 por x2, x2 al cuadrado. La integral de x sub 2 al cuadrado será x sub 2 a la 3 sobre 3. Y aquí evaluadas las fronteras entre 0 y 8. Y si evaluamos las fronteras, fíjese, cambio todas las x por 10. La frontera inferior es 0, luego no nos influye, sencillamente cambio todas las x por 10, hago la diferencia, esto me da 8333.3. Aquí cambio todas las x, bueno, solo esta x por 8, ¿cierto? Multiplico eso al cubo por 31,25 dividido en 3, me da 5333 sobre EI, sumo estos dos valores, esto me da 13.666.7 kilolibras pie sobre EI. Si hacemos ya, reemplazamos EI que nos lo dan acá, ¿no? Aquí está el módulo de elasticidad, 29 por 10 a la 3 y 600 pulgadas a la 4. Me toca pasarlas a pies a la 4. Voy a obtener ya con esto, porque me quedé sin espacio, que el desplazamiento del punto C 0,113 pies. Hagan la operación, eso les da. Y si lo pasamos a pulgadas es 1 pulgada punto 36. No alcanza a ser pulgada y media, pero siempre es bastante el desplazamiento del punto C. Y con esto queda resuelto nuestro ejercicio. Bueno, los invito, compartan el video, compartan este material. Las visualizaciones están bajas, quiere decir que los temas no son de interés, y entonces, si no son de interés, pues ¿para qué hacemos más videos? Necesito que compartan ese material y que tengamos buenas visualizaciones, porque esto lo necesitamos los ingenieros, ¿cierto? A compartir material. Recuerde, ¿necesita más videos de este tema? Material exclusivo para miembros del canal. Afíliate, vuélvete miembro, apoyas mi trabajo, apoyas todo esto que hago y disfrutas de más material exclusivo. Y recuerda, en la descripción del video queda el PDF de todo el ejercicio. Ahora sí, nos vemos en el próximo video.